Telecanal 28, televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Buenas tardes, Dios le bendiga en gran manera y sean todos bienvenidos a este su programa Visión de Águila. Le habla a su amigo el pastor Luis Felipe González Rodríguez y hoy estaré llevando una palabra poderosa. ¿Y por qué será esta una palabra poderosa? Bueno, porque es una palabra que trata un tema que es muy delicado dentro de las iglesias y es el tema que tiene que ver con el menosprecio al ministerio pastoral. Sé que es un tema que pocos se atreven a tratar porque dada la índole, ¿verdad?, de que tiene que ver con todo lo que es el ministerio pastoral, lo que gobierna la iglesia, el quien dirige la iglesia. Así que sé que es un tema también que causa muchas situaciones difíciles en los corazones de los pastores. Y hoy quiero que la iglesia que nos va a ver, que el pueblo que nos va a ver, que aquellos que van a ser ministrados por esta palabra, pues puedan entender qué significado tiene o cuál es de gran peso. No veo de hecho en ninguno de los otros ministerios, el ministerio quíntuple como el apóstol, ¿verdad? No veo que al apóstol se le exija tanto como se le exige al pastor. No veo que al profeta se le exija tanto como se le exige al pastor. No veo que al evangelista se le exija tanto como al pastor. Y así tampoco al maestro vemos que se le exija tanto como se le exige al pastor. Creo que de hecho la única advertencia que existe en la Biblia para el maestro es la de Santiago, que dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, para que no caigáis en mayor condenación. Pero generalmente todo pastor es maestro. Y en esta tarde vamos a hablar precisamente de esto, de aquel aborrecimiento o ese menosprecio, ese desprecio que mucha gente tiene al ministerio pastoral. Así que espero que usted esté atento esta tarde, empiece a compartir esta publicación y permita pues que el Espíritu Santo en esta tarde nos ayude a dislucidar las profundidades, las intríngulis que se entrecruzan en este camino de la vida pastoral, porque realmente es profundo, pero también es delicado el tema. Y vamos a estar hablando hoy muy abiertamente, es como abrir el corazón de un pastor. Estuve viendo ahí de manera así aleatoria un programa de un compañero cristiano que hablaba de las cicatrices del pastor, y pues habían pastores allí que expresaban y abrían sus corazones para expresar todo lo que como pastor tienen que pasar, todas las cosas que tienen que soportar con tal de agradar a Dios en el llamado que le ha hecho Dios. Y este llamado muchas veces se hace mucho más pesado precisamente porque las congregaciones no entienden ni conocen el peso de ese ministerio que tiene ese hombre o esa mujer de Dios que está al frente suyo y que debe velar por su alma, como dice la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde nosotros como pastor tenemos la autoridad moral y jerárquica para llevar esta enseñanza a todo el pueblo de Dios. Y esperamos que sea de bendición, porque realmente creo que al final en mi espíritu está el orar por los pastores, orar por los líderes que tienen que pasar tantas cosas y en cuyos hombros es depositada la carga de la responsabilidad, pero también de este compromiso que Dios hace con nosotros, porque cuando Dios nos llamó al pastorado, recuerdo que acepté, le decía al Señor: Señor, no es una responsabilidad solamente, sino que tú me estás diciendo, yo confío en ti para que tú guíes a esa gente. Y eso me llenó de gozo y es lo que nos mantiene de pies, saber que Dios confía en nosotros para guiar a este pueblo. Yo sé que es lo que es lo que mantiene a muchos también de pies. Así que vamos a orar en esta hora para ir a unos breves y cortos comerciales, ¿verdad? Y luego entonces entrar en lo que tiene que ver con la profundidad de este tema tan controversial para tanta gente, que yo sé que hoy va a cambiar de perspectiva. Y yo sé que mucha gente, si presta la debida atención a lo que yo voy a decir hoy de parte de Dios, en todas estas 4 páginas que el Espíritu Santo me ministró en esta madrugada, aunque el tema tenía mucho en mi corazón, fue esta madrugada cuando el Señor pudo permitirme escribir todo lo que debía hablar del ministerio pastoral y el menosprecio que tiene el mismo pueblo, la misma grey de Dios que es pastoreada, la misma grey de Dios que es guiada por estos hombres y mujeres, cómo desprecian y menosprecian muchas veces el esfuerzo de esos hombres y mujeres que Dios ha escogido. Así que oremos en esta hora para que el Espíritu de Dios nos dirija. Amado y poderoso Dios, en esta hora queremos darte las gracias, la gloria y la honra. Rey eterno, sabes que estamos en este lugar, Señor, con un solo propósito, y es que tu nombre sea exaltado. Tú eres el Rey de Reyes
y el pastor de todos los pastores, Señor. A ti recurren, mi Dios, los líderes religiosos en todos momentos de dificultad. Así que en esta hora, Señor, solamente queremos pedirte que sea tu nombre glorificado en cada palabra que salga de nuestra boca y que no permitas jamás que de nuestra boca salga una palabra, Señor, que te ofenda, que busque gloria personal o que busque, Señor, humillar a un hijo tuyo, de aquellos que tú has lavado con tu sangre preciosa. Ruego, Dios, que tú nos guíes, que tengamos un espíritu abierto para comprender tu palabra y que sobre todo seamos como niños humildes, dispuestos a recibir el alimento de nuestro Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a la pausa con el hermano Manauri, que está ahí en los controles, y cuando regresemos entonces hablaremos de este importantísimo tema. Vamos a la pausa. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje. Gloria al Señor Jesucristo. Como dije antes de ir a la pausa, ¿verdad? Vamos a estar hablando el día de hoy sobre el menosprecio al ministerio pastoral. Bendecimos la vida de nuestro hermano Julio Andrés Cabral, que ya está en sintonía, de la hermana Fátima Suazo también. Sería bueno que empezáramos a compartir esta palabra del día de hoy, porque realmente es una palabra que ha estado en mi corazón hace unos días. Sé que es una palabra que muchos pastores quisieran poder expresarla abiertamente a sus iglesias. Yo he tratado de ser en el ministerio, en el tiempo que tengo pastoreando, he tratado de ser, no exponer tanto el corazón pastoral, porque muchas veces la grey a la que usted pastorea o los hijos de la casa u otros que vengan a la familia, ¿verdad? Pueden ver la debilidad del corazón del pastor y el enemigo puede infiltrarse por ahí. Pero sí, le hacemos saber siempre a la congregación que pastoreamos que no tienen un hombre perfecto dirigiéndoles, que es un hombre que está siendo moldeado y transformado cada día por el poder del Espíritu Santo, y que estas son situaciones que van a estar dándose a lo largo de toda la vida del creyente. No solamente del creyente común y corriente que está sentado en un banco, sino también del pastor, de su familia, de los líderes de la iglesia. Así que es importante que conozcamos, mis hermanos, cuán pesado es el ministerio pastoral. O sea, no estoy hablando de pesado en cuanto a la carga, porque para nosotros ciertamente lo hacemos con mucha alegría, porque lo hacemos para un Dios que está vivo y es el cual recompensa a los hijos de Dios. Ahora bien, pero sí, ¿cuánto pesa este ministerio? ¿Cuánto peso tiene a nivel espiritual y a nivel físico también este ministerio pastoral? Entonces quiero hablar en este día precisamente de el menosprecio del ministerio pastoral. Me he sentado con líderes religiosos, con pastores, he escuchado ministros de Dios, ministras de Dios que ostentan este ministerio que Dios le ha entregado, y realmente escucho la misma queja siempre, escucho el mismo dolor siempre, no la queja sino el dolor, porque esto es lo que causa este menosprecio de la grey de Dios que generalmente dirigen los hombres de Dios con mucho sacrificio. Siempre se expresa hacia los líderes de manera de chisme o de manera de comentarios calumniosos, y por eso dañan el corazón muchas veces de pastores. Por eso vemos en las redes sociales, en días pasados, el mismo evangelista Julio Andrés estuvo compartiendo cómo en lo largo de menos de 2 años, 4 pastores bautistas se quitaron la vida, pero en la historia de los últimos 4 años, más de 20 pastores se han quitado la vida, se han suicidado, han decidido
optar por el suicidio, que no aprobamos eso en ninguna de las circunstancias, por malas las circunstancias que se encontrasen, pero sí, mis hermanos, nos deja ver en claro que hay algo que no anda bien en la Grey, que hay algo que no anda bien en el pueblo de Dios, porque sabemos que todos somos seres humanos y que cada uno puede equivocarse. Ahora, a niveles mayores o a niveles menores, todo dependiendo del grado en el cual usted se encuentre. Mientras más alto sea su ministerio y mientras más poderoso sea su ministerio, pues mucho más pesado va a ser cargar con él, porque más duros y fuertes van a ser los ataques del enemigo, pero mucho más fuertes también serán las críticas que va a recibir de parte de aquella Grey que usted está pastoreando. Bien decía el hermano Julio Andrés en un post que publicó, donde él escribía y decía que el que no está preparado para la crítica, no está preparado tampoco para la fama, y es algo real, pero yo a veces digo, nadie está preparado para ser criticado. Ahora, el carácter del hombre sí se va formando y se van creando corazas, como digo yo, y tratar de que estas corazas no se conviertan, mis hermanos, en raíces de amargura luego es muy difícil para el creyente, y no importa el grado ministerial en el que se encuentre. Entonces, por eso en esta tarde yo quisiera hablarle al pueblo, pero también quiero ser una voz de todos los pastores que están pasando por situaciones parecidas a las que yo voy a narrar aquí. Porque ciertamente, mis hermanos, uno siente el menosprecio en la Grey, uno siente las contiendas, y más cuando usted es un líder espiritual. Uno mira los rostros y aunque la gente esté sonriendo, uno ve la hipocresía interior. Por eso Jesús, aunque se sentaba con los fariseos, él podía ver la hipocresía de los fariseos dentro de ellos, que aunque estaban allí sonriéndole y aplaudiéndole, qué bueno maestro, qué buen milagro hiciste, estos fariseos estaban cavilando en el interior cómo asesinarle, porque él había alcanzado más fama que ellos durante todo el tiempo que tenían predicando. Entonces vamos a ver, mis hermanos, por la palabra de Dios, ¿qué es un pastor? Quizás para usted, amén, quizás para usted, para mí, amén, sí, gloria a Dios, excelente hermano. Bendito sea Jesús, qué bueno. Según usted pudiera verlo, ¿verdad? Podemos entonces nosotros entender, ¿qué es un pastor? Bueno, un pastor es alguien que está al frente de una congregación, ¿verdad? Al frente de una iglesia cristiana. Eso es un pastor, a la luz, ¿verdad?, de nuestra interpretación rápida y humana. Ahora, ¿qué es un pastor a nivel bíblico? ¿Qué dice Dios que es un pastor? Delante del Señor Jesucristo, ¿cómo Él ve a los líderes religiosos que se llaman pastores y que están al frente de la iglesia? Bueno, para que tengamos una respuesta lo más apegada al corazón de nuestro Padre y la intención del Espíritu Santo a la hora de que Cristo mismo estableciera estos 5 ministerios, pues tenemos que ir automáticamente a la Biblia. Y quiero invitarle a usted rápidamente a la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Dice el Señor Jesucristo, hablándole a Juan, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. El Señor dice aquí claramente, escribe al ángel de la iglesia. Muchas personas que no tienen el discernimiento, ¿verdad?, o no leen correctamente todo el texto, entienden que era que cada iglesia tenía un ángel de la guarda, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra, que el ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, que son simplemente cuentos de seres humanos. Pero bueno, en el contexto, Dios se refiere, o Jesús se refiere, hablándole a Juan, escríbele al ángel. Si es Dios que está hablando, no habría que escribirle, que un hombre le escriba a un ángel, ¿verdad? Si es literalmente un ángel, no. Ahora bien, Jesús ve a cada pastor como un ángel de esa iglesia. Entonces Jesús dice, escríbele al ángel de la iglesia, escríbele al guía espiritual de la iglesia, escríbele al hombre que yo puse sobre esa congregación, porque él es el que está mandado a cuidar de esa congregación. Él es que va a dar respuesta por cada situación que se genere dentro de esa congregación, ya sea por descuido de él o por malas decisiones tomadas durante su gestión pastoral, durante su mayordomía, pudiéramos nosotros decirlo de una manera más bíblica, ¿verdad? Entonces Jesús dice, escríbele al pastor de la iglesia. Entonces, si vemos aquí quién es el pastor, ¿qué es un pastor? Según Jesús, un pastor es el ángel de la iglesia. Y yo quiero que partiendo de ahí empecemos a ver desde ahora ya, no al hombre de Dios que está frente a la iglesia, no al pastor como un cualquiera, como un creyente más de la congregación, no. Delante de Jesús, el pastor es el ángel de la iglesia, es el guardián de la iglesia, es el atalaya de la iglesia. Recuerden que un atalaya, mis hermanos, es aquel hombre que se sube en una torre y avisa al pueblo cuando viene el enemigo y toca trompeta, o tocaba en ese tiempo, era una campana, si mal no recuerdo,
y tocaba un cuerno y con eso avisaba, daba sonido de guerra si era la verdad que venían algunos enemigos, se habían levantado en contra del pueblo, y pues de esta forma avisaba que el enemigo venía y ya el pueblo estaba preparado. Un pastor tiene la misma función, pero un pastor también, mis hermanos, es un intercesor entre el pueblo y el Dios que está dirigiendo a ese pastor para que ese pueblo camine hacia la presencia de Dios. Entonces, partamos desde esta premisa bíblica. El pastor no es un cualquiera, el pastor delante de Jesús es un ángel, es el ángel de la iglesia, es el guardián de la iglesia, es el líder espiritual de la iglesia. Por eso Jesús no le dice aquí al apóstol Juan, escribe al diácono de la iglesia, no, o escribe al ministro de la iglesia, o escribe al apóstol de la iglesia, o escribe al profeta de la iglesia, o escribe al maestro de la iglesia, no. Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia. Escribe al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor, mis hermanos, es el ser o la persona sobre el cual Dios deposita toda la responsabilidad de aquellas almas que están bajo su dirección. Es tanto así que el mismo Espíritu Santo nos muestra esta realidad a través de la carta o del escritor de los Hebreos en el capítulo 13, verso 17. Usted puede ir anotando todos los textos bíblicos que vamos a dar. Yo espero que el tiempo me dé, porque de verdad tengo un material muy extenso, pero quiero que hoy entendamos, mis hermanos. En días pasados hablé en la congregación que pastoreaba sobre el poder de la honra. Me alegro muchísimo cuando veo, por ejemplo, me gocé muchísimo ahí el Día de las Madres, cuando vi que en el tabernáculo de David, donde está mi hermano y amigo el evangelista Julio Andrés Cabral, cómo la iglesia misma conmemoraba el día de su madre espiritual. Ella no es madre física de ellos, pero sí es la madre espiritual de todos ellos. Cuando comprendemos esto, mi hermano, y podemos vivir bajo la maternidad y la paternidad espiritual de padres espirituales responsables, usted puede estar por seguro de que una iglesia va a crecer, mis hermanos, saludable espiritualmente. ¿Por qué? Porque son gente que delante de Dios también se consideran hijos, y al ellos ser mismos hijos de Dios, esa misma paternidad que reciben del Padre Celestial la traspasan a la grey de Dios que ellos están pastoreando, porque no conciben la iglesia como una institución o como una organización para sacar dinero, sino que conciben la iglesia como el pueblo adquirido por el precio de sangre que Jesús derramó en la sangre en la cruz del Calvario, perdón. Entonces, en ese contexto yo me gozaba y decía, wow, qué bello es que aprendan los hijos de la casa a honrar a aquellos que Dios ha puesto en eminencia delante de ellos, porque cuánto menosprecio sufren los pastores en este tiempo. Y he visto en estos días de la cuarentena, 2 meses y algo de la cuarentena, como algunos hijos que han tenido la revelación de quién es su pastor y quién es su pastora y qué representan en el mundo espiritual ellos para la congregación que está siendo pastoreada, cómo esa congregación honra al hombre de Dios. Mis hermanos, ese día que prediqué hace un tiempo ya en mi congregación sobre el poder de la honra, hacía énfasis precisamente en qué beneficios trae hacia aquella persona que honra al otro. Y esto no solamente tiene que ver con el pastor, tiene que ver también con honrar, ¿verdad?, al Padre, que es sobre todo Padre, que tiene que ver con nuestro Señor y Dios, que es el verdadero Padre, y al cual pertenecemos todos nosotros como hijos. Pero vamos a ver qué dice Hebreo 13, verso 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, oiga bien, ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El escritor anónimo de Hebreos, muchos arguían anteriormente que había sido el apóstol Pablo que lo escribió. Hay un debate y una corriente que todavía muy pequeñita, claro está, que dice que sí. Otros han determinado que por el tipo de escritura que hay allí plasmado, pues que es un escritor anónimo. Pero no importa quién lo haya escrito, lo importante es la inspiración que tiene el texto, y es una inspiración del Espíritu de Dios mismo. Entonces el mismo Espíritu Santo nos habla y nos dice a la congregación, obedezcan a vuestros pastores. Pero ¿por qué yo debo obedecer y sujetarme a mi pastor? Dice la Biblia aquí claramente, porque ellos velan por vuestras almas, mis hermanos. Un pastor no es cualquier cosa. Ya Jesús dijo que para él un pastor es un ángel. Es un ángel, ¿verdad? Y aquí dice Hebreo que ese ángel es aquel que vela por vuestra alma, mi hermano querido, mi hermana querida.
hijo o hija de la casa, amigo o amiga que me escucha. Un pastor no es un cualquiera como usted quiere muchas veces presentarlo. Yo estuve en un campamento, mis hermanos, en una ocasión, y de verdad que a mí se me partió el alma, porque fue el segundo campamento que fui, y en ese campamento ya una sierva no era hija espiritualmente del pastor que en el primer campamento fue. ¿Por qué? Porque ella se había mudado y se mudó también de iglesia. Y cuando yo vi cómo esa joven le habló a su antiguo pastor, yo quedé en shock. De verdad me impactó y me dolió muchísimo. Porque yo dije, tanto que se esforzó ese hombre de Dios para que esa mujer tuviera un alimento espiritual, sano, saludable, y que ella creciera conociendo a Dios espiritualmente. Y mira el menosprecio como esa mujer le habla a ese hombre de Dios, que Dios fue capaz de dar, si hubiese sido necesario, su propia vida para que ella tuviera vida en Dios. Entonces el pastor no es un cualquiera, como muchos lo ven. Y muchas veces el no creyente se refiere al pastor como ladrón, se refiere al pastor como un asaltante, se refiere al pastor como un delincuente, por culpa misma de los creyentes de la casa que no valoran la labor del pastor, la labor de la pastora. Hermanos, yo he llorado con hombres y mujeres de Dios que han perdido sus familias porque han amado la grey de Dios más que aquellos que están a su lado. He llorado con ellos, he sentido su dolor, me he puesto en sus zapatos porque nosotros también hemos estado allí en esa situación. Y por eso yo puedo hablar con toda autoridad moral sobre este asunto. No solamente jerárquica porque soy pastor, sino moral porque nosotros hemos vivido cada etapa de lo que estos pastores se han quejado y cada etapa de lo que estos pastores han llorado y han sufrido. Y por el menosprecio que muchas veces, mire esto, hermano, que por aquel que usted más se entrega es aquella persona que generalmente más critica. Es la persona que más ataca, es la persona que menos entiende la labor que usted está realizando en el mundo espiritual por ellos. Y de verdad que a mí me ha impactado tanto esto, y yo he sufrido tanto por esos pastores, que realmente sé que el Espíritu Santo hoy quiere hablarle a una iglesia, porque hermanos, vamos a entrar una vez más a las congregaciones, vamos a volver este domingo a los templos, a las cuatro paredes, a lo que usted le llama iglesia, a lo que usted le llama templo, pero el templo del Espíritu Santo es usted y soy yo, si es que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en usted y mora en mí. Entonces, mis hermanos preciosos, nosotros vamos a volver a esos templos y muchos ya están pensando en ir a sentarse a chatear, ya están pensando en irse a comer y a criticar y a ver si la adoración, a ver si el pastor engordó, si no engordó, si envejeció, si no envejeció. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hay mentes tan carnales, mis hermanos, y oiga lo que le voy a decir. Dirá usted, pastor, ¿y dónde saca usted eso? Yo soy un hombre de oración. Y permítame decirle, y yo le voy a decir algo, hay muchos pensando de esta manera, muchos pensando de esta manera. Y no le voy a mencionar nombre de ninguno, pero hay muchos pensando de esta manera. Y por eso traigo esta palabra hoy martes, porque ya el domingo que viene nosotros vamos a estar, bueno, a partir de mañana, el que quiera hacer un culto a partir de mañana, porque es un culto en la semana hasta el 17, que vamos a tener ya derecho a 3 servicios, según la desescalada de la fase número 2. Pero mis hermanos, qué doloroso es esta situación que se está viviendo en las iglesias. Pastores suicidándose porque las iglesias no perdonaron una falta que cometieron en un momento dado de su vida, en un momento de debilidad de su vida. Pastores, mis hermanos, que fallaron alguna vez y usted ve que la iglesia jamás le perdonó ese pecado, esa situación de pecado, aunque se haya arrepentido y esté restaurado espiritualmente y Dios lo haya perdonado, pero la iglesia no lo perdonó. Y qué juicio tan terrible, mis hermanos, es el juicio de la iglesia. Esto a mí me duele porque nosotros hemos sido víctimas también de eso. Ya no lo somos, pero lo hemos sido en otras ocasiones. Y mis hermanos, a veces yo digo, yo prefiero caer en el juicio de un inconverso, porque el inconverso no conoce a Dios. Prefiero caer en el juicio de uno que no ha sido salvado ni lavado por la sangre de Cristo, que caer en el juicio de la iglesia. Porque la iglesia va a agarrar estos 66, yo me río, pero es todo doloroso, 66 libros y te va a dar con todos ellos. Y te va a enjuiciar por cada palabra que allí está escrita. Pero nosotros queremos restaurar a los homosexuales y lo queremos restaurar con amor y decimos Dios te recibe y te perdona si tú te arrepientes. Pero si el pastor falla o un líder falla, porque esto abarca todo el liderazgo también. Si un líder falla, mis hermanos, nosotros somos la Santa Inquisición Católica, somos nosotros.
ajusticiamos y si fuera posible meterle más de 2 clavos en las manos, le introdujéramos más de 2 clavos en las manos y 20 clavos en los pies para crucificarlo. Y no lo pusiéramos ni de cabeza ni de pies, no, lo pusiéramos de lado para que le duela más. Porque yo siempre he dicho que no hay una mayor asesina que la iglesia de pastores. No es el mundo que asesina a los pastores que por desgracia cometen algún desliz en su vida ministerial. En un momento de debilidad que todos tienen. Pero cuando cae un creyente, mis hermanos, el creyente está esperando recibir misericordia de su pastor. Y acude al pastor y se refugia en el pastor. Y espera que el pastor extienda su mano de misericordia. Y el pastor que ama a Dios y que ama esa alma y que quiere cuidar esa alma, cuida esa ovejita y protege esa ovejita. Y la protege de las fauces feroces de toda la congregación que va a querer comerse la ovejita. Mis hermanos, porque no hay dedo más acusador que el dedo del creyente religioso. No estoy hablando de honrosas excepciones, ¿verdad? En las iglesias hay gente que ama a Dios y no juzga tan letalmente. Pero bendito sea Jesús. Qué rápido somos en juzgar al que cae. Y si fuera posible nosotros quitar, ¿verdad? Vemos a una persona que está ahorcándose en un banquito y decimos, wow, es un creyente, vamos a quitar el banco rápidamente a ver si se muere rápido. Así somos nosotros de peligrosos, mis hermanos. Digo que en el tiempo que tengo pastoreando y que tengo ministrando en los altares, nunca he caído en un pecado digno de acusación. Por lo menos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues no es que uno peca muchísimo. Y diariamente hay que arrepentirse. Yo siempre propugno e impulso eso. El arrepentimiento diario. Porque hasta en el pensamiento ustedes honran a Dios. Y eso es porque Dios es un Dios santo, ¿verdad? Entonces, en esa santidad en el que Él habita, usted tiene que saber que en su humanidad usted vive pecando. Y yo también. Eso no es que dique, y por eso hay que arrepentirse diariamente, para que usted no crea que yo soy un santo y que estoy puesto en un pedestal de cristal. No es así. Pero mis hermanos, cuán duro y difícil es para estos pastores. Miren, vamos a ver, porque aquí dice que la Biblia no me dice a qué clase de pastor yo debo sujetarme. Sin embargo, Hebreo me dice que debo sujetarme a mi pastor, que debo obedecer a mi pastor y sujetarme a él porque él o ella vela por mi alma. Y oiga esto, qué delicado, como quienes han de dar cuenta, mis hermanos, para que lo hagan con alegría. O sea, el usted sujetarse a su pastor, el usted obedecer a su pastor, el usted honrar a sus pastores, a sus padres espirituales, amados hermanos. Yo sé que hay muchos que dirán, no, yo no, esos pastores que yo tengo no son dignos, que yo lo llame padres espirituales. Pero quizá usted tampoco es digno de ser llamado un hijo espiritual y ellos lo llaman hijo. Entonces aquí la Biblia no nos dice sujetaos a los buenos pastores. No, Hebreos da un mandato claro, sujetaos a los pastores. Porque ellos velan por vuestras almas. Y son aquellos que van a dar cuentas por ustedes. ¿Para qué? Para que ellos lo hagan con alegría. Para que ellos lo hagan con alegría. Y no quejándose. Porque esto no les es provechoso. Pero no es que no les es provechoso solamente a los pastores. Es que cuando un pastor sirve, mis hermanos, con un corazón apesadumbrado. Y bueno, esto ustedes lo van a ver en un libro que ya terminamos y que pronto saldrá al mercado, que se llama Mis experiencias con Dios. Hay un capítulo o un subcapítulo dentro del libro, de ese libro que escribimos, que se llama precisamente Aborreciendo a los hermanos. Y fue cuando nosotros pasamos por el proceso, mis hermanos, de que yo como pastor, en mi primer año pastoral, en el año 2017, pasé por un proceso de crítica tan fuerte dentro de la iglesia, tan difícil, aún con los más cercanos que estaban a nuestro lado. No solamente lo de fuera, porque usted espera crítica del que está afuera, que no tenga liderazgo. Pero cuando usted es criticado aún por su propio liderazgo, porque el mismo liderazgo no ha comprendido la visión de Dios para ese ministerio que le fue revelada a usted como pastor. Entonces, en ese tiempo, mis hermanos, fueron muchas cosas que pasamos nosotros a nuestra familia en las camas para orar por otros. ¿Cuántas veces se queda uno horas en este teléfono dando consejería a gente con problemas? Y esa misma gente con problemas es la gente que más te acusa cuando ellos entienden que tú debiste actuar de tal o cual forma conforme a su libro religioso. Porque, mis hermanos, lo más grande es tener religiosos al lado. Por eso el hombre espiritual debe cercarse de gente espiritual, de gente llena del Espíritu Santo, de gente que manifieste el Espíritu Santo. Y yo sé que esto le va a hacer un callo a muchos en su corazón. Pero es necesario que usted entienda que los líderes religiosos que están al frente suyo, los líderes espirituales que están al frente suyo, aquellos que son pastores, no solamente son pastores, Dios lo ve como ángeles y son los que van a dar cuenta a Dios por usted. Dice la Biblia claramente que ellos velan por sus almas. Y si usted no sabe lo que es velar, velar es montar vigilias por las noches. Eso es velar, es estar atento en todo tiempo para que el ladrón no mine su casa, la suya, mi hermano, la suya. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Y yo creo que hoy no voy a dar... amén, mi hermano
Jorge, Dios te bendiga. Tenemos el pastor Rafael Cancún también y el evangelista Jorge Mella. Le bendigo en el nombre de Jesús. Al siervo de Dios Mártir de Zavala, también de nuestra congregación. A María Vilches, amén. Dios le bendiga. Al copastor de mi iglesia, Fiorán Félix Matos, también Dios le bendiga, amén. Entonces, mis hermanos, esta palabra, yo sé que esta palabra quizá no causará alabanza, pero yo lo que quiero es que cause arrepentimiento en el corazón de esos dedos acusadores. Yo estaba hablando con alguien y esa persona me expresaba algo que ya yo pasé por ahí. Y por eso nosotros pudimos darle una palabra de aliento. Mis hermanos, porque qué fácil es acusar a aquel que está en el liderazgo. Qué fácil es acusar al que está puesto por Dios delante. Porque es la persona que más se ve. Y yo le decía a esa persona, fíjate, que el que más te critica es el que nunca hace nada. Porque, mis hermanos, el que se va a equivocar es el que está haciendo. El que no hace nada nunca se va a equivocar. Amén. Entonces vamos a ver qué dice la palabra, porque aquí dice que, según vemos en Hebreos, no nos dice sujétense al pastor bueno o sujétense al pastor malo, sino simple y llanamente sujétense para que el trabajo que les toca hacer lo hagan con alegría. Un pastor, mis hermanos, que está aborreciendo a la iglesia en su corazón, porque la iglesia lo ha cargado de críticas, lo ha cargado de calumnias, lo ha cargado de todo tipo de cosas y de acusaciones, muchas veces injustas, a los líderes religiosos. Este pastor se está amargado, mis hermanos, lo que va a impartir es su padre espiritual. Usted es el menos beneficiado. ¿Por qué? Porque el padre espiritual, cuando se para en el altar, va a desahogarse y va a arremeter contra la iglesia que lo está agobiando. ¿Por qué? Porque no va a ver a la iglesia como la hija que cuidar, va a ver a la iglesia como el enemigo que está destruyendo su vida y destruyendo muchas veces sus matrimonios, mis hermanos. Entonces, es por eso que tenemos que abrir nuestra mente. El pastor no es un cualquiera, mi hermano precioso, mi hermana preciosa. El pastor es el ángel puesto por Dios para velar por su alma. Y usted tiene que honrarlo, tiene que bendecirlo, tiene que orar por ese pastor. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos que estamos al frente de las congregaciones. Somos seres humanos imperfectos, mis hermanos. Ahí no hay uno solo que sea perfecto frente a una congregación. Bendito sea Jesús. Oiga esto, lo que dice Jeremías. Jeremías 3, 15 y 17. Dice, y les daré pastores según mi corazón. ¿Por qué? Porque se supone que todo pastor debe ser conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y es lo que se estila o lo que se espera en las congregaciones. Dice, les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Oiga esto, Dios promete a su pueblo pastores. Dice pastores, y cuando habla de pastores se refiere a líderes espirituales. Y le dice que los apacienten. Apacentar, mis hermanos, es darle pasto fresco a las ovejas. Hermano, y yo voy a hablar brevemente de esto luego. Yo ojalá y no me dé el tiempo, porque también quiero orar por los pastores. Yo sé que hay muchos pastores bajo depresión, mis hermanos. Yo he ido a muchas iglesias a ministrar. Y yo sé que hay pastores bajo depresión, pero esos pastores están bajo depresión porque la iglesia se ha encargado de llevarlo a situaciones difíciles espirituales en su vida. ¿Con qué? Con el mismo menosprecio a su liderazgo, el mismo menosprecio a su autoridad espiritual, que cualquierizan. Y mis hermanos, yo en mi congregación, en la congregación que pastoreo, digo a decir mi congregación como que yo tengo congregación, la congregación que pastoreo. Uno dice mi congregación, pero realmente porque uno asocia las cosas de Dios, ¿verdad? Al liderazgo que le ha sido dado. Pero en la congregación que pastoreo, yo he tenido que cambiar actitud con gente. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende que el que uno lo abrace y lo bese y le diga mi hermano te amo, no significa que somos iguales en ministerio, mi hermano. Aunque somos iguales delante de Dios, pero hay una autoridad. Y si usted no me ve como una autoridad puesta por Dios, entonces usted me va a faltar el respeto. Y ese es el problema. Y por eso es que muchos pastores se mantienen y dicen, ay, pero ese pastor es un ogro. No, mi hermano, es que ya tuvo malas experiencias y lamentablemente para evitar otra vez tener esas malas experiencias y esas angustias en su corazón y que su corazón se llene de amargura y entonces llevarle amargura al pueblo, lo que hacen es que crean cierta distancia entre la iglesia y ellos, para que la iglesia aprenda a verlo con respeto y los honre. Hubo un tiempo que yo tuve que dejar de saludar a una hermana, que la saludaba con mucho cariño, una hermanita. Ay, hermana, ¿cómo está usted? Le daba su beso y su abrazo. Y esa hermana un día me faltó el respeto. Y a partir de ese día yo la saludaba, ya no le daba abrazo ni beso. ¿Cómo está usted, hermana? Con mucho respeto, mucho cariño, pero de lejos. ¿Cómo está usted? Ay, pastor, ¿y qué le pasa conmigo? Oh, hermana, ¿cómo es que me pasa con usted? Usted me falta el respeto a nosotros delante de todo el mundo, como que yo era un cualquiera.
¿Y usted quiere que yo ahora la trate con alegría y la salte y la brinque? No, mi hermana. Es una corrección sin faltarle respeto. Y sin amonestarle, sin ponerle disciplina. Está en disciplina, pero de lejos. ¿Cómo está usted, hermana? Dios le bendiga. De que una persona que usted la tuteaba y la cargaba y la brincaba, que usted la trata con usted, ya esa persona está entendiendo que hay un distanciamiento. Y ese distanciamiento es provocado por gente que no honra a sus pastores. Yo le decía a un compañero en el fin de semana, a un evangelista de nuestra congregación, le decía que, mis hermanos, los que están más cerca del pastor son los que más cuenta se van a dar de las debilidades de ese pastor. Son los que van a notar más las partes oscuras del pastor. ¿Por qué? Porque el corazón se abre más fácil a la gente que está cerca. Al que está cerca es el que puede ver más las cosas que dañan al pastor, las cosas con las que el pastor lucha, las debilidades del pastor. Y esto puede ser utilizado o para tú orar por tu pastor, para que tu pastor sea fortalecido en esas áreas, o para despotricarlo, dentro de la congregación, como muchos han hecho, como Judas hizo. Conociendo la debilidad del Señor Jesucristo, del amor por su pueblo, del que estaba dispuesto a ir a la cruz por ellos, aprovechó y lo vendió por 30 monedas de plata. Hay muchos así en las congregaciones que están precisamente en el liderazgo de las iglesias y están ahí para matar al pastor. Son infiltrados, escúcheme, yo lo que voy a decir, pero son infiltrados del mismo diablo en las iglesias, para destruir los ministerios poderosos. Por eso yo y mis hermanos vengo a decirle a los pastores: pastor, cobra ánimo, cobra ánimo. Tú no estás puesto ahí como un cualquiera, fue Dios quien te puso. Líder, cobra ánimo. De parte de Dios puedo decirte, cobra ánimo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque, mi hermano, esa parte de cada crítica, cada calumnia, cada ataque, aún de tus hermanos más cercanos, lo que hace es que fortalece más tu carácter en Dios. Y cada vez que tú puedes pasar una prueba como esta, tu carácter se fortalece, pero también se sensibiliza tu corazón para poder perdonar a esa alma que te calumnió en un momento dado. Y yo que me leí claramente, miren mis hermanos, estudié profundamente todo lo que hizo a David, ser un hombre agradable al corazón de Dios. Yo estuve estudiándolo porque dije, si David fue agradable al corazón de Dios, yo puedo ser agradable al corazón de Dios, porque David fue un hombre también, y con muchísimos pecados, y una mano llena de sangre, que todos la conocen, y por eso no pudo construir el templo de Jehová. Entonces, si él pudo serlo, yo puedo ser agradable al corazón de mi padre también, porque yo soy su hijo. Entonces me puse a estudiar con mucha hambre y pasión ese texto, y encontré, mis hermanos, que luego voy a hablar de esto, Dios mediante. ¿Cuáles características hicieron a David un hombre agradable al corazón de Dios? Y dentro de ellas está, mi hermano, el que fue leal a su pastor, ¿verdad? Por verlo de alguna manera, que era Saúl. Aún Saúl queriendo matarle. Varias veces le buscó para matarle. Oiga esto que dice aquí. Dice también que ese pasto fresco que le va a dar el pastor a la iglesia, o el líder, conforme a la palabra que Jehová da en Jeremías 3, 15 y 17, es con ciencia y con inteligencia, o sea, un alimento proveniente de Dios mismo. Lo que Dios determina hacer en el texto anterior, o sea, en el texto de Jeremías, es precisamente el resultado de los acontecimientos dados en Ezequiel 34, del 1 al 10. Oiga lo que dice Ezequiel 34. Dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Está hablando de los líderes espirituales de Israel, de los líderes religiosos de Israel, de los gobernantes de Israel. Dice: profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: ay de ustedes, los pastores de Israel, que solo cuidan de sí mismos. Oiga bien esto. Estos eran pastores para ellos nada más. Cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los pastores? Porque aquí también el Señor, el Espíritu Santo, nos deja ver claramente. Y escuche esto, pastor. Y escuche esto, ministro del altar. En este texto están precisamente las responsabilidades del pastor. Escuche esto. ¿Qué dice el Señor? Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los pastores los que deben cuidar de los rebaños? Ustedes se comen lo mejor, se visten con la lana, degüellan a las ovejas más engordadas, pero no cuidan de las ovejas. Ustedes no fortalecen a las ovejas, o sea, fortalecer y cuidar las ovejas es una responsabilidad pastoral nuestra. Ni curan a las enfermas, no vendan las heridas, o sea, curar al enfermo y vendar al herido es nuestra responsabilidad. Y todo eso que está hablando aquí el Señor es espiritual. Y Él se está quejando con estos pastores, con estos líderes, porque estos líderes, mis hermanos, no hacían nada de eso. Y dice aquí:
No vendan las heridas de las que se quiebran una pata, ni regresan las descarriadas al redil. Cuando alguien se descarría, es una labor del pastor ir tras esa que se descarrió. Tampoco van en busca de las que se pierden, sino que, o sea, en las almas que todavía no son salvas, sino que las manejan con dureza y violencia. Y las ovejas andan errantes por falta de pastor. Andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras del campo. O sea, el que anda por ahí, mi hermano, una oveja que no está bien cuidada, es una presa fácil del diablo. Ahí vimos lamentablemente cómo una sierva se quitó la vida. No sé qué pasaría en el corazón de esa sierva. Y de verdad causa nostalgia en el corazón de los hombres de Dios que estamos al frente de congregaciones. Porque cuánto le duele a un hombre de Dios que una alma dentro de su congregación se quite la vida. Significa que había algo en ese corazón que nosotros no vimos. O gente que también, hermano, porque escuche esto, porque yo he sido testigo de gente entregada. Y bueno, los hijos de la congregación que pastoreamos podrán testificar si tienen un pastor o tienen uno de estos pastores que está aquí, ¿verdad? De los cuales el Señor se queja. Pero sí he visto muchos pastores esforzados que van tras los descarriados, que van tras el perdido. Y los perdidos simplemente no les interesa eso. A los descarriados simplemente no les interesa volver a la casa. Se sienten bien, regocijándose y paseándose en su lodo, volviendo al vómito del que salieron y del que el Señor los sacó. Y no es culpa del pastor, ya el pastor hizo su trabajo. Entonces no juzguemos al pastor tampoco en esa área. El Señor se queja aquí porque estos pastores no hacían eso. Bien, dice aquí. Andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras del campo. Y así mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas. Andan esparcidas por toda la tierra sin que nadie las busque ni pregunte por ellas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. A las ovejas de mis rebaños se las roban, las hacen presa de todas las fieras del campo. Andan sin pastor y mis pastores no la cuidan ni van en busca de ellas, sino que solo cuidan de sí mismos. Por lo tanto, yo su Señor y Dios, juro, y ustedes pastores escuchen bien lo que les digo. Yo su Señor y Dios estoy en contra de ustedes, los pastores, y voy a pedirles cuentas de mis ovejas. Ya no voy a dejarlas al cuidado de ustedes, ni tampoco ustedes van a cuidar solo de sí mismos. Yo voy a librarlas de la boca de ustedes para que no se las sigan comiendo. Amén. Gloria a Dios. Qué poderoso este tema, ¿eh? Yo sé que hay gente ahí que está siendo edificada con esta palabra. Porque quizá en su corazón usted menospreció a su pastor. Quizá en su corazón en algún momento usted dijo, no, estos pastores no valen la pena, estos líderes religiosos, no. Y usted lo criticó con otro, hermano. Y quizá por eso ese pastor también perdió la autoridad espiritual sobre ese otro. Y ese otro, sin tener nada por qué aborrecer al pastor, por su comentario empieza a aborrecer al pastor y la pastora. Usted me está entendiendo lo delicado que es esto. Entonces, ¿por qué tratamos este tema, mi hermano? Le voy a decir por qué. Porque el ministerio pastoral es el más atacado. Siempre se ataca a los líderes religiosos. Pero el ministerio pastoral, no, mi hermano, el ministerio pastoral es el más menospreciado por toda la iglesia. Y sus miembros, hijos o hijas de la casa. Hasta las visitas, cuando ven, miren mis hermanos, yo que estoy al frente en el altar ministrando, yo me doy cuenta de muchas cosas en los altares. No solamente en la congregación que pastoreamos, sino también en otras iglesias que nosotros vamos a ministrar de parte de Dios una palabra. Y veo que en los momentos que esté el pastor al frente, cómo se comporta la grey. Veo cómo muchos están chateando, veo cómo muchos no le interesa ni siquiera lo que el pastor está hablando allí en el altar, aunque sea de edificación, porque muchas veces yo me gozo con lo que dicen los pastores, pero hay gente dentro de la grey que no les importa eso. Eso es un menosprecio, mis hermanos, a ese pastor, al esfuerzo de ese hombre de Dios. Bendito sea Jesús. Amados, el pastor dice aquí que Dios promete en Ezequiel es uno descendiente del trono de David. Y ese es Jesucristo. Y este a su vez se hizo de hombres imperfectos. Y estos son los apóstoles y los discípulos de Jesús. Hablando de forma general, ¿verdad? Y Él se hizo de esto para guiar a su pueblo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es muy común ver y escuchar a los hijos de una casa espiritual y miembros de la iglesia y gente del público atacar de forma feroz el esfuerzo, ya sea mucho o poco, de los pastores y pastoras que tienen al frente de sus congregaciones. Miren mis hermanos, hay gente que critica el mensaje, la vida de oración, la familia y todo lo concerniente al pastor de su iglesia. Y este menosprecio no solo se queda ahí, ¿saben qué? Sino que se esparce como pólvora en el lugar donde el pastor, se esparce como pólvora y la deshonra se hace mayor.
Un ejemplo de esto sucede, por ejemplo, con el diezmo y las ofrendas. Y voy a tratar ese tema rápidamente antes de que se me vaya el tiempo. Hay mucha gente que le dan una ofrenda al pastor porque el pastor dedica su vida al ministerio, no trabaja, no tiene un trabajo. El mayor trabajo es el pastor. Y le voy a decir algo, nadie, mis hermanos, nadie, nunca, jamás, le pagan aunque sea 100 millones de dólares, jamás va a poder pagar el trabajo que realiza un pastor. Si es un pastor llamado por Dios, si es un pastor verdadero que ama la gloria de Dios y que ama a Dios, jamás en la vida, escúcheme bien, siervo que me escucha, jamás en la vida usted va a poder pagarle el trabajo que hace su pastor. Jamás, jamás. Y le doy gracias a Dios que mi iglesia no me da un peso. Amén. Yo no soy un pastor asalariado. Mi sostén es Jehová, Dios de los ejércitos, a través de mi trabajo. Pero hablo con autoridad de esto. ¿Por qué? Primero porque no recibo un salario de mi iglesia. Gracias al Señor Jesucristo, Él es mi sostén. Pero mis hermanos preciosos, y le he pedido a Dios, no me deje ser sostenido por la iglesia. Porque la iglesia, mis hermanos, que sostiene a sus pastores, si el pastor cambió los zapatos, lo critican. Si se compró un celular nuevo, lo critican. Porque entienden que el pastor debe vivir una vida miserable, porque ellos son los que están pagándole al pastor. O que lo ven como un pago. Lo que es realmente una ofrenda al pastor. ¿Por qué? Porque él está dedicando su vida para que usted, mi hermano, tenga un alma tranquila y pueda vivir tranquilamente en esta tierra mientras está pasando un risor espiritual en esta tierra, porque el pastor está pasando el Niágara en bicicleta orando por usted. Y es muy fácil ver el pastor lleno de unción y fuego en el altar. ¿Y cuántas horas se pasa su pastor orando? ¿Cuántas horas se pasa? Y miren, yo voy a tomar lo que tengo en mi espíritu ahora. Y voy a dejar un poquito aquí. Esto que está en el bosquejo que traje, porque lo que pasa es que no quería que nada se me escapase. Pero hablaba de estas cosas con el siervo que nos encontrábamos orando en el fin de semana. Y le decía, mira, la gente no valora al pastor. No solamente, y hablaba, no solamente en el ministerio que nosotros pastoreamos, sino en todos los ministerios. No valoran realmente la dimensión de la labor de un pastor. No lo valoran, mis hermanos. Porque usted sabe el esfuerzo, mis hermanos, que muchas veces nosotros hemos hecho. Y que es el común denominador en todas nuestras predicaciones dominicales específicamente. Porque para los martes, que es en la noche, y de los viernes, que es en la noche, uno ora en la madrugada, como es común para el creyente, ¿verdad?, espiritual, que le gusta estar en la presencia de Dios, y ora en la tarde, ¿verdad? Eso es algo común para el hombre de Dios que ora. Pero al hombre de Dios que ama la presencia de Dios y que sabe que no tiene nada que darle al pueblo, porque yo no tengo nada que darle al pueblo. Yo es lo que Dios me ministra a mi corazón. Mis hermanos, usted sabe lo difícil que es y lo deshonroso que es. Escuche esto, usted que va a la congregación este domingo. Escuche esto porque se lo voy a decir y se lo digo porque los pastores que van a estar allí frente a los altares y que están muy gozosos, y yo estoy gozoso, yo estoy deseoso de ver a mis hermanos. Pero escuche esto, hermano, que le voy a decir. Es deshonroso que el líder de la iglesia se haya pasado la noche entera en vela, orando y ayunando y buscando la presencia de Dios para tener una palabra fresca para usted. O sea, llevarle un pasto fresco como Dios demanda en el domingo. Mensaje que muchas veces recibimos, mis hermanos, a la hora de estarnos bañando para ir para la iglesia. Porque Dios no nos habló en la madrugada, aunque nos pasamos la noche en vela orando. Y que cuando uno está en el mensaje, mis hermanos, no porque el mensaje no tenga unción, porque los espirituales reciben y los carnales no reciben nada, pero los espirituales reciben. Ahora, es muy desagradable, es muy bochornoso para un hombre de Dios, es deshonroso para el hombre que está en el altar, que usted se le duerma en el medio de la predicación. Es deshonroso que usted se ponga a chatear en medio de una predicación. Es deshonroso para el líder espiritual que en medio de una predicación usted se pare 50 veces para ir al baño, cuando en un cine usted no se para ni medio segundo porque usted está viendo una película de 3 horas que le gusta. Y el mensaje no dura más de 45 minutos. En el caso de nosotros dura generalmente 30 minutos y la administración dura 1 hora, pero para su beneficio. Y hay gente que está acelerando el reloj ahí para que el pastor pase rápido el tiempo de la predicación, para que ministre su vida porque lo que quiere es que oren por él. Bendito sea Dios, pero qué desprecio tan grande al esfuerzo del pastor. Hermano, permítame decirle algo. El pastor es el ser, oiga, yo estoy hablando del pastor conforme al corazón de Dios, ¿verdad? En este momento. No de los pastores asalariados que no aman a Dios, ni aman a la iglesia. Estoy hablando del pastor que ama la presencia del Señor Jesucristo, que ama a Dios. El pastor que ama a Dios, mis hermanos preciosos, es un pastor que para llevarle pasto fresco a usted va a ayunar constantemente en la semana. Es un pastor que va a estar orando de madrugada buscando el rostro de Dios, porque sabe que en la madrugada es cuando Dios habla, es cuando Dios tiene, el mundo espiritual se activa y usted es más susceptible a escuchar la voz de Dios porque todo está en calma y en quietud. Hermanos, mientras usted duerme, el pastor está peleando muchas de sus batallas. Y hay hijos espirituales en nuestra congregación que lo saben porque en sus propios sueños nos han visto peleando las batallas mientras nosotros estamos orando en casa.
pero ellos están durmiendo en su casa. Mis hermanos, hay líderes espirituales que Dios lo ha levantado. Y voy a decir que Dios nos ha levantado porque gente quiere suicidarse. Y Dios nos llama a las 2 de la mañana, fulano levántate, fulano despierta, mira, te presento tal cosa. Hay gente, mis hermanos, que ni siquiera está en nuestra iglesia y Dios nos despierta para que uno pelee con un demonio que lo está azotando en su cama. Y usted dirá, no, mi pastor no me llamó, pero bendito sea Dios, el pastor se pasó la noche entera hablando por usted y porque no lo llamó ya usted habla del pastor. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted llamó a su pastor? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su pastor? ¿Cuándo fue la última vez que en un cumpleaños usted se acordó de su pastor? ¿O cuándo fue el día del pastor que usted por lo menos le hizo un homenaje al pastor que está en su casa, mi hermano? Miren, yo me gozaba con unos videos y voy a hablar de esto porque me gocé con el apóstol Zúñiga, David Zúñiga, de la Red Global Apostólica. Él estaba ministrando dentro de la iglesia en el tiempo de cuarentena por la red, ¿verdad? Y cuando salió se llevó la sorpresa de que toda su congregación estaba en los vehículos, en el parqueo, escuchando la administración. Mire, hermano, yo me sentí regocijado porque ese pueblo entendió el poder de la honra. Y es un pueblo bendecido en Dios. Yo honro a ese apóstol, aunque no es directamente mi apóstol, no estoy bajo su apostolado, pero sí honro y bendigo la vida de ese hombre de Dios. Y honro y bendigo la vida de esa iglesia porque esa iglesia entendió lo que es honrar a un líder. Iglesias que no están con ñoñería, mis hermanos. No, mis hermanos, este no es un tiempo de ñoñería. Este es un tiempo donde se va a conocer el verdadero creyente, porque vamos a volver a los templos y ahora la gente ñoña se va a quedar en su casa porque va a temer a contagiarse. Mire, mi hermano, yo estoy dispuesto a morir si es necesario para que usted reciba una palabra, para que usted sea levantado, porque eso es lo que Pablo nos enseña. Él dice que él mismo desearía ser llamado anatema, o sea, ser llamado maldito, con tal de que uno de su pueblo se salvase. Y eso se llama amor pastoral. Pero muchos de esos fueron los que apedrearon a Pablo en Listra. Y los que andaban cazando a Pablo por donde quiera que Pablo predicaba, andaban los judíos de aquel tiempo, los religiosos asesinos de fe, andaban en aquel, y yo se lo digo con mucha autoridad y se lo digo también con mucha incomodidad, porque hay muchos religiosos asesinos del poder de Dios y de la fe de Dios en los creyentes, porque las cosas tienen que hacerse como ellos digan, y menosprecian el pastorado. No tienen cómo desmentir la unción que porta el pastor, no tienen cómo desmentir que lo que dice el pastor lo sienten en su espíritu cuando él habla, pero dicen, no, es que él tiene que estar equivocado. ¿Por qué? Porque yo lo aprendí de otra forma. Y yo le decía a ese siervo de Dios que estaba conmigo orando en la iglesia ese fin de semana, le decía, mi hermano, usted sabe lo deshonroso que es para mí, que en el culto, además de que se duerman algunos hermanos, se pongan a conversar uno con otro, como que el pastor se pasó la madrugada, fue perdiendo el tiempo. Pero cuando llega la administración, no, espérate, ellos saben que en la administración hay sanidad, ellos saben que en la administración hay poder de Dios, que Dios derrama en ese momento y que hay bautismo del Espíritu Santo, porque tenemos una promesa de Dios, mis hermanos. En ese momento se para todo el mundo. Y yo no estoy hablando para que usted no se pare. Yo estoy hablando, mis hermanos, es para que cambiemos la percepción que tenemos. Yo bendigo la vida de los hermanos que me han llamado en este tiempo de cuarentena, que han sido muy pocos de hecho. Pero en esta cuarentena yo me la he pasado aconsejando gente. Y bendigo a Dios por eso, porque me ha dado la capacidad para poder aconsejar a la gente conforme a su palabra. En esta cuarentena nos hemos pasado como Dios manda, lo que hay que hacer. No le voy a decir nada para no crear en usted un más alto grado de mí del que Dios me ha dado, ¿verdad? Pero sí quiero que entienda que el pastor en este tiempo se la ha pasado orando. Así como los líderes religiosos se la han pasado orando y buscando el rostro de Dios, aconsejando, guiando al pueblo con una palabra, para que usted no pierda la dirección y la fe. Y muchos ni siquiera se acordaron de llamar al pastor en casi 70 días que tenemos en las casas. Muchos, ni siquiera un mensaje le escribieron al pastor. No estoy hablando de mí, estoy hablando de muchos pastores que ni siquiera, miren, el día pasado yo me sentía mal. No me saque sin avisarme, dame por lo menos hasta las 6 para yo poder orar por los pastores. Porque el tiempo se nos va corriendo, mis hermanos. Gloria a Dios. Manauri, me deja saber, por favor. Por favor, me dice así, 3 minutos, cuando tenga 3:20. Gracias. Entonces, mis hermanos, es doloroso esto. Yo me preguntaba el día pasado, ¿y cómo estarán los pastores tal y tal? Y estaba pensando en unas ovejitas. Y el Espíritu Santo me habló de mi madre espiritual. Y me dijo, el Espíritu, tú no has honrado a tu madre espiritual. Y yo me sentí mal por eso. Porque, mis hermanos, nosotros pensamos a veces mucho en las ovejitas como pastores, pero usted no piensa para arriba, que usted tiene un pastor, que tiene una pastora, que tiene un apóstol, arriba. Aquí hay que, a la persona que hay que honrar también. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tú llamaste a tu pastor? ¿Cuántas veces le escribiste un mensaje de amor? ¿Cuántas veces lo oraste por él para fortalecer su vida de fe? Porque nadie, ningún pastor de este tiempo había enfrentado una pandemia, mis hermanos.
Y hemos tenido que predicar y adaptarnos a los tiempos y llevar palabra en este tiempo de Dios que restaure tu vida en medio de una situación que nadie había vivido. Tú oraste a Dios para que tu pastor fuera fortalecido. Entonces, mis hermanos, dejemos de ver al pastor como un cualquiera. Dejemos de menospreciar a los pastores, porque hay muchos pastores que se están suicidando. Hay pastores, mis hermanos, que están escribiendo a otros pastores que están sumergidos en una depresión. ¿Por qué? Porque su iglesia, mis hermanos, lo ha llevado allí. Hermanos, yo puedo testificarle que antes de ser pastor, cuando yo era nuevo creyente, en mi primer año, yo estuve a perder mi matrimonio porque me entregué a guiar una familia que hoy no está en la iglesia, de hecho. Y me entregué a otra familia completa, mis hermanos, en atención, en predicación, en enseñanza. Y mi esposa decía, pero tú le dedicas más tiempo a esa familia que a mí. Éramos nuevos creyentes los dos, entienda eso, ¿eh? Mi esposa es una mujer de Dios, pero en ese tiempo éramos los dos nuevos creyentes. Y mi esposa se incomodaba y tenía razón. Porque yo me pasaba, si el día tenía 24 horas, yo me pasaba 17 en esa casa, dándole apoyo, llevándole la palabra de Dios. Mi hermano, no están en la iglesia esa gente. Y fueron los que más criticaron a este siervo de Dios, tanto así que yo le renuncié 2 veces a mi pastor. Y le dije, no voy a bregar más con gente, déjeme orando nada más, que a mí me gusta orar. Aleluya. Pero mi pastor, le doy la gracia a Dios, que fue sabio. Y me dejó descansar un tiempo y volvió y me puso en el ministerio porque Dios tenía un propósito conmigo. Pero hermano, hay mucha gente, pastores en depresión. Yo no tengo depresión, gracias a Dios. Encontré mi sustento en Dios y voy a mi cuarto de oración y allí venzo a cualquier demonio. No hay demonio que se pare delante de mí porque hay un Dios detrás de mí que tiene más poder que cualquier demonio, hermano. Y créanme lo que yo le estoy diciendo. Ahora, hay pastores metidos en depresión. Hay pastores que llaman, pastor, ore por mí. Varón, ¿qué le pasa? No, varón, mire, yo no sé cómo lidiar con esta iglesia. Entonces, usted tiene que entender, mi hermano, que sus críticas, que sus calumnias, que su menosprecio dañen el corazón del hombre de Dios que está al frente suyo, y que ese mismo dolor que ese hombre de Dios tiene en su corazón es lo que le va a llevar a usted cuando le va a predicar. Porque nosotros impartimos de lo que tenemos. Por eso Juan y Pedro dijeron, de lo que tengo te doy, y manifestaron sanidad con el poder de Dios sobre el paralítico de la puerta del pórtico de Salomón. Entonces, hermanos, en ese contexto yo quería tratar esto. Y ahora lamentablemente el tiempo se me ha ido y voy a tener que orar por los pastores que están en depresión. Porque hay muchos pastores en depresión, hermano. Hay muchos pastores en depresión y líderes religiosos en depresión por causa de la iglesia que tanto critica, pero que poco ora por sus líderes religiosos para que sus líderes se mantengan sin caída. Y eso a mí me duele, porque yo lo pasé. Gracias a Dios el Señor me sacó de esa depresión, porque yo caí en depresión espiritual. En mi primer año pastoral en el 2017 yo caí en depresión espiritual, pero Dios me sacó. Y está en mi libro y se lo voy a facilitar cuando ya esté impreso para que usted lo pueda comprar también en Amazon, en internet, y pueda gozarse de todo lo que Dios me ha permitido escribir allí. Así que voy a orar por todos los pastores en este momento, dándole gracias al Señor. Señor, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Dios del cielo, te bendigo. Padre amado, te presento a cada ángel de cada iglesia en este momento, Señor. Mira aquellos ángeles, Señor, que están pasando por depresión, que están pasando, Señor Jesucristo, por situaciones económicas difíciles, porque su iglesia, Señor, la que pastorean, los abandonó en este tiempo de pandemia. Padre, muchos hombres de Dios que están pasando hambre, que están pasando necesidad, porque aunque hijos de la casa están prósperos, comiendo 3 veces al día y tienen comida en abundancia, Señor, no han sido capaces de recordar que tienen un pastor, que tienen una pastora que ha entregado su vida por ellos, Dios del cielo, y que tienen necesidad en este tiempo porque se entregaron a la obra por completo, aleluya, y tú has tenido que enviar hombres y mujeres de otros lugares para sustentar a esos hijos tuyos. Yo oro, Padre, para que esos pastores que están en depresión espiritual en este momento sean fortalecidos. Padre, yo oro para que tu iglesia deje de ser la verduga que asesina a los pastores y se convierta en aquella que levanta, en aquella que apoya al pastor, en aquella que sigue al pastor. Espíritu Santo, trae espíritu, mi Dios, de arrepentimiento en las congregaciones. Trae espíritu. Y nos olvidemos, mi Dios, de aquel dolor que nos causa muchas veces la congregación que pastoreamos, porque no entienden la visión que tú nos has dado. Pero yo oro hoy en el nombre de Jesús, Padre, para que todo corazón de los pastores, regresamos, Señor, a los templos, aleluya. No volverá jamás una iglesia, Señor, criticona. No volverá jamás a los templos, Señor, una iglesia que acaba con sus pastores, que maldice a sus pastores con su forma de actuar, que menosprecia a los pastores, Señor, aleluya, con su forma de actuar dentro de las iglesias, sino una iglesia que bendice al pastor, una iglesia, aleluya, que fortalece al pastor con sus oraciones, una iglesia, Padre amado, que bendice al pastor a través, mi Dios, de su comportamiento, y que aprecia y que honra a su pastor, Señor Jesucristo, aleluya, como tú mandas en tu palabra. Padre mío, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, y bendigo la vida de cada pastor y pastora abnegado, entregado y dedicado a la obra. Aquellos que han dejado, Señor, sus familias por servirte a ti, llevando una congregación hasta tu presencia. Recuerda, hermano, que hay muchos pastores, y yo conozco el testimonio de uno que lloró delante de mí, que perdió a su esposa porque se dedicó a la iglesia, y un individuo, un demonio que Dios utilizó ahí, se llevó a su esposa. Así que no sea usted
causa de la piedra de tropiezo de los pastores que estamos tratando de llevarlo hacia Dios. Bendiga la vida de su pastor, con sus diezmos, con sus ofrendas, pero mucho más con sus oraciones. Dios le bendiga y Dios le guarde, y será hasta el próximo jueves con mi hermano el evangelista Julio Andrés Cabral, que de seguro tiene un tema poderoso para bendecir tu vida. Shalom.